welcome. God bless you. Que Dios les bendiga, bienvenidos a la reunión. Esta semana estamos agradecidos con el Señor por todas sus bendiciones. También estamos orando por la vida del pastor Rick Fraser. Que Dios lo bendiga, lo ayude y a su familia. Y que Dios bendiga y ayude a cada uno de ustedes que nos acompañan. Vamos a tener unas alabanzas, vamos a tener un mensaje y un salmo. Quédense con nosotros. Dios les bendiga. Bienvenidos a la reunión dominical. Vamos a leer el Salmo 27, versos 1 hasta el 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, por este día que podemos reunirnos como hermanos en Cristo, Señor, en tu presencia, Jesús. Te agradecemos por tu presencia en nuestras vidas, por tus cuidados, porque tú eres quien nos cuida, nos ayuda y nos fortalece todos los días, Señor. Gracias por tu misericordia que se renueva todas las mañanas, Señor, y porque tú estás apoyando y fortaleciendo a tus siervos que están trabajando en todo el mundo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdanos para que nosotros podamos tener el valor y el amor para compartir y ayudar a los que has puesto alrededor de nosotros. Ayúdanos a compartir siempre tu evangelio, Señor, porque es nuestra única esperanza, Señor. En ti confiamos, Señor Jesús, y en tu nombre oramos. Amén. Amén. Aquí estoy otra vez. Otra vez, con el corazón rendido y sentado a tus pies. Aquí estoy ante ti, esperando que tu gracia se derrame sobre mí. Te adoro, no hay más palabras que me ayuden a describir mi devoción. Yo te amo, cuán limitada es mi expresión para declarar mi admiración. Recibe ahora esta canción que sale de mi corazón, de gratitud y amor por ti, Jesús. Muchas veces que no encuentro las palabras que describan lo que siento en mi interior. Solo sé que siempre escuchas cuando intento expresarte mi amor. Te adoro,
Señor, te adoramos, de verdad te exaltamos, príncipe de paz. Hermoso, hermoso Jesús, tus ojos, de amor, tu vida, en la cruz, moriste, pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Nombre exaltamos, nombre levantamos, nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Nombre exaltamos, nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Dios subió a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, tú eres el Señor, y toda la tierra de adoración. Eres grande, tú eres el Señor, y toda la tierra de adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, tú eres el Señor, y toda la tierra de adoración. Eres grande, tú eres el Señor, y toda la tierra de adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. La 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 Grandes son sus maravillas,
Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Sus maravillas, moradora desde una alaba Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Grande es Jehová, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Grande es tu nombre. Qué bueno que continúen con nosotros. Nuestro estudio está en el libro de Marcos, en el capítulo 10, en el verso 13. Y dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Pues nuestro estudio anterior trató acerca del divorcio, y algo que podemos ver es que están muy pegadas estas dos enseñanzas que hablan acerca de la familia. Algo que pasa en las familias es que cuando hay alguna separación, en quien menos se suele pensar es en los niños. Pero para Jesús, para Dios, es importante cada una de estas pequeñas criaturas, porque el Señor los ama con un amor inimaginable, al grado de que los defiende de una manera pues sorprendente. Dice la Escritura que le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que se los presentaban. Me imagino que las personas llevaban a sus hijos para que el Señor Jesús les diera la bendición, y los discípulos, actuando tal vez como guardaespaldas del Señor, decían: hey, no se acerquen. Y yo me pongo a pensar que a veces nosotros como personas que vivimos en una sociedad que pues lamentablemente ha perdido los valores o ha perdido el amor, cuando escuchan a los niños hacer ruido, cuando escuchan a los niños gritar, cuando escuchan a los niños llorar, muchas personas se estresan y se sienten mal y prefieren evitar cualquier contacto con los niños. Pero si vemos la conducta de Jesús, si vemos cómo Jesús actúa, Él se indigna de que no permitan que los niños lleguen a su presencia, y les dice a sus discípulos: dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. A través de la historia podemos darnos cuenta que los niños no figuran de manera importante, porque las sociedades antiguas no ponían tanta atención en ellos. Hoy en día es que podemos hablar de derechos de los niños, hoy en día es que podemos ver cómo
son importantes los niños y hay que educarlos, hay que amarlos, y que cualquier situación que ellos pasen, ya sea un trauma o alguna situación difícil, los marca, ¿sí? Y los niños son la sociedad que va a dirigir el mundo el día de mañana. Entonces el Señor Jesús está muy consciente de esto y quiere que los niños vengan a su presencia para que sean bendecidos. Recordemos que en la Biblia nos enseña ejemplos donde inclusive algunas culturas sacrificaban a sus hijos a dioses paganos, a demonios realmente. Y eso no nada más sucedía en los tiempos antiguos, sino que hoy en día nuestra sociedad, que es muy permisiva, que es violenta, nuestra sociedad que le da rienda suelta al pecado, todos los años, todos los días está matando niños por medio del aborto. ¿Y en qué se escudan las personas que dicen, bueno, es que los que son pro vida, ¿por qué no adoptan niños? Pero vamos a ser sinceros, es necesario que nuestra sociedad sea más responsable. Yo no quiero decir que no haya violaciones, no quiero decir que no haya situaciones en las que no se haya querido un hijo, pero hay situaciones en las que las personas abusan del derecho que tienen, o mejor dicho, del derecho que les da el Estado, porque a vista de Dios todas las vidas son importantes. Dios ama a los niños y como los ama, los ha formado desde el vientre de su madre. Entonces podemos ver en el caso de Jesús cuando está en el vientre de María, que el bebé que está en el vientre de Elizabeth salta a reconocer a Jesús, ¿sí? Siente la presencia de Dios. Así son los niños. Dice en el verso 15, de cierto os digo, que el que no reciba en el reino de Dios, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces podemos ver que Jesús les dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y es que es interesante el preguntarnos, ¿por qué dijo Jesús que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él? Y es que los niños de la creación son las criaturas que son más sencillas, más humildes, porque nosotros podemos ver en la naturaleza que las crías de los animales inmediatamente salen del vientre y ya pueden hacer muchas cosas, comer, correr, ponerse de pie, pueden hasta cuidarse por sí mismas. Lo que no sucede con los humanos tardan mucho tiempo en ser autosuficientes, inclusive algunos tardan toda la vida, porque Dios nos diseñó de una manera en la que necesitábamos depender de alguien más, de nuestros padres o de alguien que nos cuidara, porque por nosotros mismos no podríamos sobrevivir si somos niños o somos bebés, somos recién nacidos. Necesitamos de alguien que nos cuide y nos proteja. De la misma manera, el cristiano o el hombre necesita depender de Dios para poder vivir, para poder crecer, para poder desarrollarse. Y el Señor dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Necesitamos olvidarnos de nuestra autosuficiencia y entender que necesitamos depender de Dios para todo, para tomar nuestras decisiones, para vivir una vida que pues deje huella en la sociedad, no en el sentido de que nos volvamos famosos, sino de que podamos compartir el amor de Dios con los que nos rodean. No es fácil, no es algo que sea sencillo, pero es algo que el Señor está pidiendo. Y tomándolos en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces Jesús está queriendo bendecir a los niños. Es importante que nosotros que tenemos hijos los llevemos al conocimiento de la palabra de Dios, que los llevemos a la iglesia, y no nada más que pensemos que los de la iglesia, que los que trabajan ahí son los que se deben encargar de la educación espiritual de nuestros niños, no, sino que desde el hogar enseñarles, que nuestro hogar sea una escuela para ellos, donde se les enseñen valores y donde se les enseñe acerca de la palabra de Dios. El mundo secular nos da las herramientas para trabajar en el mundo secular, para desarrollarnos en las áreas profesionales, técnicas o demás que haya, pero ¿quién nos enseña realmente la espiritualidad? Entonces es necesario que desde la casa nos fomente o fomentemos una fe, algo que los haga estar de pie y sostenerse a ellos cuando vengan momentos difíciles, cuando las circunstancias no sean favorables. Mucha gente ahorita con lo que está pasando en el mundo
ha regresado a la fe. Porque ¿de quién más podríamos nosotros depender si no solamente de Dios cuando parece que no hay esperanza, cuando parece que no hay salida? Entonces Dios nos dice que recibamos el reino de Dios como los niños. Y el Señor bendice a los niños porque los ama como un especial tesoro. Porque su amor, su misericordia lo podemos ver reflejado para los niños en muchos pasajes bíblicos donde Él habla acerca de los niños y donde los niños pues quieren estar cerca de Él y donde es alguien que lo hace sinceramente, no como los políticos o como la gente religiosa famosa que toman niños para besarlos, para cargarlos, se toman la foto, suben los videos y la gente dice, esa persona es bien amorosa porque ama a los niños. Pero realmente, ¿cómo está su corazón? Entonces, necesita ser sincero, porque si no amamos a los niños, si no amamos a estas criaturas, no tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, porque Jesús se indigna al ver que las personas desprecian a los niños. Entonces es necesario que los amemos, los cuidemos y oremos por aquellos que están necesitados, y en lo que nosotros podamos hacer, pues ayudarlos. Así que Dios nos está hablando en su palabra, Dios nos ama, Dios ama a los niños. Que Dios los bendiga.